Bueno, pues sonido de este espacio radiofónico dedicado al patrimonio con Juan Manuel Reyes Cornejo y también con Germán Rodríguez Cabrera. Chicos, bienvenidos. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando de patrimonio, otro patrimonio de la sí, humanidad también, ¿no? Hay En muchas este variedades caso. de patrimonio. Muy antiguo, además. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de, bueno, estamos previos ya dentro de la Cuaresma y muchas cosas que a tratar. No sé, yo les pedí, chicos, ¿qué van a tratar? Y después no lo mire de nuevo, no sé. Así Bueno, pues que... estamos ya enfilando el Domingo de Pasión, que es un poco esa antesala, ¿no? Antes del Domingo de Ramos y ya de alguna manera ya hemos superado gran parte de la Cuaresma. Y Germán, por ejemplo, en el jazz nuestro que tenemos, hablaba, por ejemplo, de los varones de Dolores, que también es un recurso, que es una iconografía que lleva aquí un poco de la mano del Cristo de Tacoronte y de esos fundadores del convento agustino. Y yo creo que es importante porque es un poco como un resumen de todo lo que va a ser la Semana de Pasión, en cuanto a que el varón de Dolores representa precisamente a un Cristo resucitado, vencedor sobre la muerte y el pecado, y que, bueno, cuando llegó aquí, por ejemplo, esa pieza de la escuela madrileña, se pensaban que era una cosa, el Santo Oficio se lo tomó a mal y le abrieron un proceso inquisitorial, lo cual quiere decir que muchas veces la ignorancia y el fanatismo también abarca a la religión y es bueno también comentar estos temas porque son curiosos y yo me pongo en el pellejo de esos fundadores del convento y lo que suponía traer una imagen de esas dimensiones desde Madrid para embarcarla probablemente tenía que ser en algún puerto, por supuesto, para después llegar a la isla. Estamos hablando de la segunda mitad del 17. Imagínate tú lo que supone eso, para que luego te diga unos fanáticos religiosos que desconocían la historia del Papa Gregorio el Magno, que sobre el siglo XIII un poco ideó, bueno, lo que dice la leyenda también, porque Misa de San Gregorio. sí, todas estas cosas muchas veces vienen también rodeadas de una cierta leyenda, y dice que el tema surgió porque una devota puso en duda el tema de la sagrada forma o de alguna manera se rió del tema, de que había sido la panadera que había hecho la sagrada forma. Y resulta que se le representó, dicen, a San Gregorio, pues la imagen de Jesucristo un poco vencedor sobre esos estigmas de su pasión. Entonces son piezas que son relevantes y que después quizás aquí pues son reelaboradas, como puede ser el Cristo de la Salud o también el que está en San Agustín, que también viene a ser un varón de Dolores, aunque en otra postura, arrodillado sobre el globo terráqueo, y que es una iconografía muy interesante y que es un poco compendio, y que luego en otras localidades solían celebrar con crucificados, como es el caso de Icó, con el Cristo del Calvario, o en Garachico, el Cristo de Burgos en la Laguna. También el Cristo de Burgos. Son piezas que un poco lo que intentan es dar un antecedente de lo que va a ser esa semana de Pasión y el Triduo Pascual. Hombre, es interesante el caso de estos varones de Dolores que citaste, porque son reflejos de una devoción, tal vez una devoción barroca, tal vez un poco más elaborada de lo habitual, y que, como tú bien dices, generó rechazo por desconocimiento. Toda la mística propia del barroco se da pie a todo este tipo de visiones y se pone en valor. Incluso exacto, todo ese tipo de visiones cogen mucho peso en ese momento y se llevan a la plástica. Pasan primero por la pintura y luego se llevan a la escultura. Y en este caso el tema del varón de Dolores de Tacoronte tiene también una trascendencia de distinción de los Pereira de Castro Ayala, de la familia promotora, porque esta familia mira mucho a la corte, a diferencia de muchas otras promotores de ese tiempo que miraban más hacia lo que sucedía en Andalucía. Esto representa un cambio y miran a la corte. En sus dos fundaciones, primero en la Ermita de la Soledad en Santa Cruz, que es luego el hospital, perdón, el antiguo convento de San Pedro de Alcántara, ahora iglesia de San Francisco, estaba dedicada a
a la soledad, y la soledad también es una devoción, digamos, reforzada desde la corte, con Mariana de Austria y todo el sentido de la viudedad. Y hay una famosa escultura que hizo para los recoletos, para los franciscanos recoletos, Gaspar de Becerra, y que se vestía como en las prendas de la reina, como una especie de gran túnica blanca y de negro riguroso, arrodillada. Eso está ahí, ese cuadro que presidía esa ermita se conserva a día de hoy en la casa Cayetano Gómez, en La Laguna. Y cuando hacen la fundación de Tacoronte, vuelven a mirar a la corte como seña de identidad y adquieren ese Cristo Varón de Dolores que repite el de Serradilla, que a su vez cogió mucha fuerza devocional en la corte, pues Felipe IV ya lo, digamos, secuestró esa pieza y la tuvo en su oratorio particular del Alcázar, y eso generó la atención devota que llegó incluso a día de hoy a presidir la capilla de la Orden Tercera en el convento de San Francisco el Grande. Preside otro Varón de Dolores, que creo que es donde, junto con este de Serradilla, donde están los hitos para entender lo que sucede luego en Tacoronte. Y que luego se extiende en esta última exposición del Museo de Bellas Artes de Sevilla, dedicada a Pedro Roldán. Hemos podido ver el Varón de Dolores de Pozo Santo, por ejemplo. Y tienes incluso ya también obra nueva de contemporánea que se ha hecho últimamente. Es un tema, exacto, es un tema que se ha revitalizado. Sí. Con Romero Zafra en La Rotava, o con la Cofradía del Sábado Santo en Sevilla, que también sacó un Varón de Dolores. Sí, exacto. En el caso de Tacoronte, todo ese rechazo fue luego convertido en devoción y generó que se replicara, digámoslo así, por parte de los escultores locales ese tema. Y no solo en el famoso Cristo de Arona, que fue hecho para el convento de La Rotava de monjas clarisas, sino también en la pintura y en la escultura, y luego en el alto relieve, en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, el remate del retablo de los mareantes es un Varón de Dolores. Sí. Y luego hacia Santa Cruz, si vamos caminando hacia Santa Cruz, empiezan a aparecer muchas veras efigies del Cristo de Tacoronte también. En los templos de Santa Cruz, en la Concepción se conserva uno, y uno magnífico que se conserva también en la ermita de San Telmo, por lo cual tiene que ver algo, pues tal vez con esa marinería. Habría que ver cuál es el origen de esa devoción. Y sobre todo que date cuenta tú que quizás dentro de lo que es la devoción popular en Tenerife, después del Cristo de la Laguna, que fue un poco el que marcó la pauta a partir de 1520, de los crucificados, el Cristo de Tacoronte viene a ser otro referente de gran importancia, y que está al nivel de ese del Cristo de la Laguna o del Cristo de Telde, y que me refiero a lo que es la religiosidad popular en cuanto a aceptar ese tipo de iconografía. Tú no me dijiste en su día, Juanma, que hubo algún problema por parte de la curia, de la iglesia, de aceptar como tal, ¿no? El Santo Oficio, cuando lo vio, no lo interpretaba. Bueno, de hecho, se han dado circunstancias, y no voy a nombrar a nadie, de pregoneros que han ido a pregonar la fiesta, y dicen, no, porque el Cristo está esperando. No, el Cristo está traspasado y está resucitado. Y tiene un significado. Está pisando una carabela y una serpiente. Es vencer sobre la muerte y el pecado. Es Cristo triunfante, Varón de Dolores. Y eso no lo entendían. Y en este caso, pues, en esa época los dominicos, que eran un poco los que gestionaban el Santo Oficio, no entendían esa iconografía y pretendían, le abrieron un proceso inquisitorial para enterrarlo en tierra, porque las cosas destinadas al culto sagrado no se pueden quemar, y eliminarlo. Y tú supón la tesitura en que se encontraron los Pereira de Castro cuando hicieron ese encargo a Manuel Pereira, además. Sí, encima no fueron por lo bajo, fueron claro, por unos escultores de referencia en la corte. Y lo que suponía en esa época traer una de esas piezas, que es una pieza de unas dimensiones bastante considerables, traerla para que le dijeran luego los del Santo Oficio que no la entendían y que la iban a Además, todo el complejo que se planteó en esa capilla, o sea, era el Cristo más las dos esculturas de mármol, traídas también de la península, que es otra posibilidad que se da de los fundadores, ¿no? O sea, había una inversión importante realizada, y que luego por desconocimiento se puso en duda. El tema de los Pereira de Castro Ayala, ya te digo, y luego se vuelve a repetir también esa presencia de ese Cristo Varón de Dolores en la ermita de Las Vegas de Anaga. Sí. También se conserva. En un pequeño formato. Había quien especulaba que si podía ser alguna especie de boceto,
que precisamente, gracias a Dios, se ha recuperado. De la ermita no podemos decir lo mismo, porque se han metido unos ocupas ahora antes de que tomara posesión el obispado, que se la iban a ceder en uso. Y gracias a Dios, allí empezó la gente a depositar unos pequeños crucifijos, algunos de ellos tallados a navaja por artesanos de aquí, amañados, y que tenía la gente en sus casas, y que como ahora estamos en la sociedad del minimalismo, de que no queremos tener muchos objetos en la casa, pues los herederos se han ido desprendiendo y iban colocando allí también algunas figuritas de escayola, de arte cristiano, y todo eso estuvo en uso hasta los años 80, en que el famoso cura de Taganana impartía allí la misa, y después se ha dejado arruinar, entre otras cosas, porque es un asentamiento de una antigua hacienda dedicada al cultivo de la caña de azúcar, y probablemente relacionada con esta familia portuguesa, y que gracias a Dios pues la heredera tomó la opción de retirar esa pequeña imagen del Varón de Dolores, y se guarda en Taganana en la actualidad, y se estaban haciendo gestiones con el obispado para darle algún uso a eso, que ha quedado en el abandono, y por la poca accesibilidad que tiene es una lástima. Y lo curioso, está declarado bien de interés cultural y está catalogado y está... Está en la lista roja del patrimonio. Y ya también está en la lista roja. Sí, ¿no? Bueno, yo recuerdo que también, entre otras cosas, el tema del color, hay que recordar también, ¿no? Es decir, cuando una, pues, digamos, una obra artística, una imagen es restaurada muchas veces, cambia, y cambia por ese tipo de cosas. Entonces hubo cierta polémica, recuerdo. Hombre, la polémica viene dada, pero es que la polémica no tiene sentido. O sea, sí es verdad que durante el siglo XX vimos un Cristo oscuro, fruto de darle... Oscuro no, era un senegalés. Exactamente. Fruto de darle año sí, año también, aceite de almendra que va pudriendo y degenerando y oscureciendo, y acabarían dándole betún para igualar. A lo que se le suma todo el humo de las velas, el polvo y demás. Bueno, la realidad es que cuando María Teresa Escotado retira toda esa mugre, digámoslo así, aparece el Cristo original, y ese Cristo original está perfectamente contrastado en la cantidad de veras de efigies que se conservan del Cristo, de esas pinturas de las que hablaba. En todas, incluso en la pequeña que conserva en aquel magnífico marco de plata la casa parroquial de Tacoronte, en todas aparece el Cristo tal y cual lo dejó Escotado, por lo cual tampoco alteró nada. Lo que no había era memoria viva de cómo era el Cristo antes de todas esas capas de oscuro. Pero posiblemente si hubiéramos hablado con un vecino de Tacoronte del siglo XIX, lo más probable es que diría sí, el Cristo era más claro. Sí. Eso pasó también con el Cristo de la Laguna. Y bueno, pues, si tú vas a consultar la bibliografía, te hablan de dos restauraciones. De Ribera en los años 50, que hubo una polémica porque se quería hacer en la península la restauración, y dicen que el pueblo se negó, que también a veces suelen ser leyendas también que suelen circular. Es como lo del fantasma de la curva, ¿no? Y dice que el pueblo no quiso y tuvo que venir Rivera a restaurarlo, y después no figura nada más, y resulta que don Ezequiel lo estuvo conservando, y precisamente él me comentaba a mí: mira, Juanma, no hay manera de decirle a aquella gente que no le sigan dando aceite, porque lo que comentaba Germán, ese aceite de almendras lo que hacía era darle lustro y dejarlo brillante. Lo dejaban todo el año en la hornacina, las 2 veces que lo retiraban se llenaba de tierra. No solo eso, está debajo de un artesonado también, que quieras que no, está la teja sobre la madera, y eso también va destilando más que muchas veces las velas, porque la gente decía, no, las velas se usan, llegaron a una época que se empezaron a generalizar eléctricas, tampoco es Andalucía, y no es tampoco esa cantidad de hachones que ponen, como bien dice Germán, en esos altares de culto. Entonces Ezequiel se los comentaba, y se los llegó a amenazar. Le dijo: mira, esto, como sigan por el camino que van, va a llegar un momento que la madera va a podrir porque no transpira, porque simplemente tiene una capa tan gruesa encima. Y el Cristo estaba ya, pero negro. Hay fotos que se puede ver perfectamente. Y a mí me hace gracia porque el argumento de muchos detractores de la restauración era que el Cristo antes te miraba y ahora no te mira. Claro, es como si tú coges a un señor moreno y lo pones en un cuarto oscuro.
que lo que le ves son los ojos Y los dientes. y parece que te está mirando. Pero claro, era lo único que Cristo destacaba no del pierde, Cristo. el Cristo no pierde. Es más, yo creo que ha ganado patetismo ha ganado patetismo y cercanía, retirado de todo ese pringue, porque ha ganado mucho. O sea, Y después, en cuanto a no solo lo que comenta Germán sobre el tema de la policromía, el tono de la policromía, sino que luego yo recuerdo que en aquella época la restauración se hizo en el anexo que tiene la iglesia, por el lado hay una casa con un balcón corrido, pues en una de aquellas dependencias se hizo y, sí, y la restauradora lo hizo con buen criterio, empezó a desamblar algunas piezas y se veía perfectamente el tono de la policromía en aquellas partes que estaban más ocultas ¿sabes? Sí. En las partes, por ejemplo, de los brazos o de las manos que no están de cara afuera, que no caía directamente tanto la suciedad, Sí. pues, y se vio que ella fue a intentar sacar ese tono que era el original del Cristo, como bien dice, y que luego tanto escándalo montó porque la gente estaba acostumbrada a ver un Cristo con unas pátinas, y es cuestión que pasa también en Sevilla. En Sevilla hay muchas imágenes que a base de los barnices, de la descomposición, de la suciedad, se van ennegreciendo y llega un momento que, bueno, tú ves, por ejemplo, el gran poder de ellos que lo vas a mirar, bueno, o por irnos a un tema más cercano, el tema del Cristo de la Laguna. Y yo no te estoy hablando de mucho tiempo, yo recuerdo de verlo pequeño en los años 60, que mi madre nos llevaba todos los viernes, y de verlo ya por último, y yo decía, mi madre, cómo se está oscureciendo la imagen, ¿no? Sí. Y lo que dice Germán, cuando le hicieron los análisis que vinieron, que se gastaron casi 25 millones de las antiguas pesetas en la limpieza, porque trajeron a esos especialistas de los Países Bajos y tal, le detectaron hasta betún de zapatos para cubrir las raspaduras. Hubo una época, en la época de Luis Franco Cascón, que hasta le daban trapos húmedos y pasaban toda clase de cadenas y de elementos cuando hacían los descendimientos. Eso iba creando en la imagen un deterioro, va oscureciendo, y claro, y después si viene el ratón de iglesia y le larga betún de zapatos para disimular la raspadura, pues esa es la piedad popular malentendida, en el sentido de que afecta sobre este tipo de piezas. A veces cuando ves los besamanos y los besapiés genera cierto rechazo. Es verdad que en piezas antiguas todavía se soporta mejor, pero en la actualidad imponer ese tipo de novedades, esas prácticas, cuando nunca las tuvo, por ejemplo, muchas veces ni las tuvo, es riesgoso. Otra de las piezas interesantes de este fin de semana, por así decirlo, Juanma lo citaba anteriormente, es el Cristo del Perdón de la Orotava, ahora en la iglesia de San Agustín, que es una pieza muy interesante, atribuida a Gabriel de la Mata, un escultor poco trabajado que se establece a finales del siglo XVII en Tenerife, y que genera ese Cristo en un momento, digamos, un poco previo. Es verdad que en ese momento ya existía, pero luego coge mayor consolidación con la llegada de los Borbones en el 18, con las obras de Luis Salvador Carmona y demás, de la que se conserva en la Granja, por ejemplo, de San Ildefonso. Pero en este caso un Cristo interesantísimo que llega a eso a finales del 17, principios del 18, que lo realiza seguramente en la Orotava para las monjas catalinas, y que sobrevivió incluso a los 2 incendios de las monjas catalinas, y que empieza a salir y ya ha avanzado el 18, sobre 1725, si no recuerdo mal, y que es una pieza muy interesante desde un punto de vista plástico, desde un punto de vista iconográfico, que aporta un repertorio novedoso dentro de Canarias, que solo había sido alterado, valga la expresión, por la llegada del Cristo de Tacoronte, ¿no? Es el otro gran Cristo varón de Dolores, previo, exacto, iconográficamente previo a la Pasión. Y está más próximo quizás a esa iconografía inicial de San Gregorio. A la aparición de la misa de San Gregorio, efectivamente. Cuando se supone que la fiel se ríe del tema de la consagración y se le presenta a Cristo, por lo visto es más próximo a esa postura que a la otra del varón de Dolores abrazando la cruz y pisando la serpiente y la carabela. Exactamente.
Son dos piezas interesantísimas. Sale este fin de semana, ha retomado fuerza, porque una época estaba bastante decayó bastante y ahora tiene mucha presencia en la calle y es un paso muy interesante de ver en la calle. Y también hay que destacar ahí que no se han prodigado tanto como en otros casos con piezas complementarias de importación de Sevilla, sino que han participado muchas veces los artesanos, han intentado recuperar la basa, se han hecho también unos argotantes o unos candelabros por artesanos de aquí, y entonces han seguido cierta... entra dentro de la estética de nuestra Semana Santa. Y luego es cercano, como tú bien dices, al pasaje de la Misa de San Gregorio, en tanto en cuanto todo el trono aparece ornado con los elementos de la pasión, sí. Que es un tema que se había perdido y que solo se conserva en un lienzo que está justamente en la misma iglesia, donde se ve todo ese bodegón. Sí. De instrumentos de la pasión, esas armas de Cristo que llaman también, que aparecen allí pintadas. Sí. Hay que destacar también, Germán, que hay también otra pieza pictórica en San Juan del Farrobo, antes del retablo del Calvario, y está dedicada también a no sé si te has fijado. Sí, la Misa de San Gregorio de Quevedo, una pieza interesantísima de Quevedo, puesta en cuestión por algún autor, pero que el otro día que estuve en la Orotava, en San Juan precisamente, pude volver a ver con calma y sigo defiendo totalmente que es una pieza de un Quevedo maduro, no es un Quevedo de los años 50, es un Quevedo de los 70 avanzado y una pieza magnífica. Bueno, pues nos quedan 5 minutitos. Hoy esta semana estábamos un poco acoquiados del tiempo porque sí, hay muchas cuestiones, muchos calderos al fuego. Bueno. Pero sí me gustaría, ya ustedes han ido poniendo sobre la mesa para que la gente lo entienda, lo que son los diferentes sitios donde pueden acudir este fin de semana. Lo mejor es que miren las parroquias para que vean la hora, que es lo que estoy diciendo yo, ¿no? Para que vayan con ya tiempo. Este fin de semana tenemos procesiones ya. Sí, por eso. Ya sale la Semana Santa de alguna manera aquí en Canarias a la calle. Sí. Aparte de que han salido Vía Crucis, como algunos de reciente creación, otros son... para dar de alguna manera protagonismo también ahí teníamos al amigo Pedro que estaba sacando una relación de imágenes de la Orotava que no se procesionan, y entre otras hay una gran cantidad de crucifijos, y ya podemos decir que este fin de semana ya se puede disfrutar de procesiones en la calle, como puede ser el Cristo de Burgos, ya no el original, sino una copia de Ezequiel que sale de la Santa Iglesia Catedral, que está enmarcado dentro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta y el Santísimo Cristo de Burgos, que se recuperó en los años 80. Fue una pieza desaparecida de la iglesia de San Agustín en el 1964 y atribuida por algunos a Lázaro González de Ocampo. Y también tenemos al Cristo del Rescate, que forman un conjunto dentro de ese ánimo por hacer esos misterios, esos conjuntos, con la predilecta, que la sacan también a los pies sobre una grada canaria de orfebrería. Esos salen este fin de semana. Sí. Y después ya, remitiéndonos aquí, pues también tenemos en la Orotava, por supuesto, el Cristo de la Salud, que sale de San Juan, que empezó también con un Vía Crucis y ya es una procesión tal cual, con su banda de música y demás. Y también, por supuesto, el Cristo de San Agustín, que ese sale el domingo. Uno sale el sábado y otro el domingo. Y aquí en el Realejo pues también tenemos, creo, en el Realejo Alto, en tu parroquia. Sí, no sé si este año la Piedad saldrá. No sabemos si pues la verdad es que no he mirado el programa, pero sí sé que el Nazareno, el domingo de Ramos. En Ico tienes al Cristo del Calvario, que se le cantan también unas malagueñas por el amigo Valentín, que va por allá, y va Lali también, tu amiga. Allí estuvimos el otro día, pero lamentablemente pues asistiendo a un sepelio. Y también en Garachico se solía sacar no sé si lo siguen haciendo, al Cristo de la Misericordia, y no sé si ahora lo han cambiado por el Despedimento, que es también el Despedimento era un misterio escultórico que representaba a Cristo con la Virgen y todo el apostolado, que son las cabezas que tienen en el baptisterio. Bueno, pues si quieren, les digo que en San Marcos, en la parroquia de San Marcos, si quieren ver también ya pasos, porque están colocados, por eso lo digo, como estuve allí asistiendo al sepelio, como digo, pues ahí lo pude ver. Por último, ¿qué nos dice Germán? No, que aproveche la gente estos tiempos para ver muchas de esas esculturas de manera más cerca o al culto, que muchas veces suelen estar guardadas. Sí. Que entiendan la importancia de esas piezas. Y ver los detalles, ¿no?
Y luego que se recreen con los detalles. En los detalles hay muchas claves para entender las singularidades de cada una de las Semanas Santas de los pueblos, que no son todas iguales. Y ahí es donde se crecen, en esos detalles, donde se encuentran los matices que nos diferencian de un pueblo del otro. Bueno, pues nosotros agradecidísimos tanto a Juan Manuel Reyes como también, por supuesto, a pues Germán Cabrera, el que esté con nosotros aquí. Así que, chicos, la semana que viene ya tocará ya, pues previa a lo que es el Viernes de Dolores y toda la Semana Santa ya en la antesala. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengan buena semana. Saludos. Muy bien, Gracias. gracias.